Y estos son los 5 crímenes más famosos de Colombia. Yo soy Jessiquita Rodríguez y vamos con el primer caso. Jorge Eliezer Gaitán fue un jurista, escritor, orador y político colombiano, miembro y líder del Partido Liberal Colombiano. El pueblo lo quería y quería que fuera el próximo presidente de Colombia. El 9 de abril de 1948, él salía de su despacho de abogados en Bogotá, cuando de repente un hombre lo estaba esperando en la entrada del edificio, le dispara con un revólver causándole heridas mortales. Gaitán fue llevado a la clínica central, donde murió a las 2:05 de la tarde. ¿Y qué le causó esto al país? Esto cambió el rumbo del país. El país entero se volvió como furia. Y luego de su muerte hicieron uno de los disturbios y protestas más violentas de la historia, llamadas el Bogotazo. Protestas que se expandieron por todas las ciudades y regiones del país entero. Luego de esta muerte se desencadenó la violencia. Empezó el conflicto armado interno, grupos guerrilleros y paramilitares, bandas criminales y narcotráfico de Colombia. Y quería empezar con este caso porque fue uno de los crímenes más impactantes de la historia colombiana. Segundo crimen, Luis Carlos Galán. Pero para esto tengo que irme para este lugar. Me vine a la plazoleta conmemorativa Luis Carlos Galán. Luis Carlos Galán era un abogado, economista, periodista y político colombiano que nació aquí en Bucaramanga. Era el favorito para ganar las elecciones presidenciales. Todo el mundo quería que él fuera el próximo presidente, al igual que Jorge Eliezer Gaitán. El 18 de agosto de 1989 fue asesinado en su último evento presidencial. Este evento empezaron a investigar y no tenía ni siquiera nada de seguridad para un próximo presidente de Colombia. Fue planeado y ejecutado por el cartel de Medellín, mejor conocido como el líder Pablo Escobar Gaviria. Y lo peor es que todo quedó grabado en el siguiente video. Cada paso hacia la tarima era interrumpido por una multitud emocionada. Algunos lograron darle el último apretón de manos a Galán, pero apenas subió a la tarima se escucharon varias ráfagas de disparos. Galán se desplomó con varias heridas de bala en su abdomen, que minutos más tarde le causaron la muerte. Atentado que también cobró la vida de uno de sus escoltas y de un concejal. Según el testimonio de John Jairo Velázquez alias Popeye, los autores de este atentado habrían sido el cartel de Medellín en cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha. Yo entregué una Mini Atlanta 380 en Medellín y pagué los 200 millones por la muerte del doctor Luis Carlos Galán. Estuve con Pablo Escobar en la Isla de la Fantasía, donde se planeó, donde se le entregó la responsabilidad del asesinato del doctor Luis Carlos Galán a Jaime Eduardo Rueda Rocha. Sin palabras para este caso, fue bastante fuerte. Y ahora vamos con el tercer crimen. Andrés Escobar, 2 de julio de 1994. Era un jugador de la selección de fútbol colombiano. Lo hacían llamar el caballero del fútbol. Mientras la selección colombiana le ganaba 5-0 a la favorita selección de Argentina de Diego Maradona, toda la tricolor estaba gritando de emoción. El país entero estaba súper emocionado porque, para los que no saben, en Colombia un mundial es una cosa increíble. Pero lamentablemente la selección no pasó ni a la primera ronda y en uno de sus partidos, pero él se regresa a Colombia. Andrés Escobar estaba en su natal Medellín con unos amigos en un restaurante llamado El Estadero El Indio. Sus amigos deciden irse a otro lugar y él dice que también irá, pero en su carro, y se dirige al parqueadero del restaurante, cuando de repente unos hombres empiezan a hostigarlo, los cuales estaban involucrados con el paramilitarismo y narcotráfico. Estas personas estaban insultándolo, ofendiéndolo, y todo lo que le decían tenía que ver con el autogol que metió por error. Escobar, desde el interior de su carro, les pedía respeto, y entre tanta discusión se baja el chofer Humberto Muñoz Castro y le dispara en 6 ocasiones a Andrés Escobar. Proyectiles que impactaron el pulmón, el cuello, el estómago y el antebrazo. ¿Quién iba a imaginar que por un autogol le iba a cambiar el rumbo total de su vida? Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Tenía toda una vida por delante, un futuro prometedor que le acabaron esta madrugada a tiros. Muñoz fue acusado por varios testigos, a lo que él mismo confesó que él sí le había disparado a Andrés Escobar. Sus sentencias fueron de 43 años y 2 meses de cárcel. Y así fue el tercer crimen más impactante de la historia colombiana. Y ahora vamos con el cuarto crimen.
Luis Andrés Colmenares, 2010. Luis Andrés Colmenares sale de fiesta un 31 de octubre. Fue encontrado muerto en el Caño El Virrey, en Bogotá. Luis Andrés Colmenares nació en La Guajira y era estudiante de Economía e Ingeniería Industrial en una de las universidades más caras de Colombia, Universidad de los Andes, en Bogotá. Esa noche él había asistido a una fiesta de disfraces en una discoteca de la zona rosa de Bogotá. En su momento la noticia no tuvo mayor trascendencia, pero obviamente empezó la sospecha de parte de los padres de Colmenares. Ellos no creen que él haya muerto de esa manera, ya que la fiscalía declaró lo siguiente: Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia por sumersión en agua, estando inconsciente producto de un severo trauma cráneoencefálico y coadyuvado por una intoxicación etílica. Esto básicamente quiere decir que él estaba en estado de embriaguez y se tiró al caño, se golpeó la cabeza y luego se ahogó en el agua del mismo caño. Los padres le insistieron tanto a la fiscalía que tuvieron que reabrir el caso después de un año de los hechos, a lo que resultó una nueva teoría de asesinato, según la cual los sospechosos eran Laura Moreno, con quien Luis Andrés sostenía una relación, Jessy Quintero, quien era una de las mejores amigas de Luis Andrés Colmenares, y Carlos Cárdenas, que era el exnovio de Laura Moreno. Literalmente él fue el principal sospechoso de la fiscalía, y en junio del 2012 fue detenido y acusado del asesinato de Luis Andrés Colmenares, pero luego fue absuelto de toda responsabilidad cuando fue comprobado mediante la geolocalización de su celular, que se encontraba presuntamente en otro lugar de los hechos, y la hipótesis que durante todo el proceso defendió la fiscalía era que Luis Andrés Colmenares fue agredido mientras estaba indefenso debido a su alto grado de alicoramiento, y que la causa de la posible pelea, según el ente acusador, fue su cercana relación a Laura Moreno, exnovia de Carlos Cárdenas. Esta versión señala que Colmenares fue asesinado a golpes, incluso hasta con una botella, para después arrojar el cuerpo en el Caño del Virrey. 19. Laura Moreno estuvo con Luis Andrés Colmenares todo el tiempo y ella presenció lo que a él le sucedió. Hay muchos hechos inconsistentes en este caso, como por ejemplo que las cámaras de seguridad de ese día en específico no grabaron absolutamente nada. Y aunque ya pasaron más de 12 años, sus padres y el país entero siguen pidiendo justicia por Luis Andrés Colmenares. Este caso llegó a ser tan famoso que le sacaron una serie en Netflix. Ya te ibas a ir sin despedirse. Ay, no más, ¿cómo crees? Ay, yo tengo un galán. Sinceramente yo me vi toda la serie y los personajes se parecían demasiado a los reales. Hasta la propia familia vio el primer capítulo de la serie, obviamente con mucho dolor, y dijeron que se parecía. A lo que después dijeron públicamente que rechazaban totalmente la serie. ¿Ustedes qué van a hacer? Nos toca esperar ver qué sale en Netflix, qué es lo que está moviendo Netflix, que muestra Netflix, y ahí sí ya tomaremos las decisiones pertinentes para hacer alguna actuación en contra de Netflix. Y bueno, este fue el penúltimo caso, ahora vamos con el último. Quinto crimen. Caso Mauricio Leal. Es uno de los más impactantes recientemente en el país y que todo el mundo empezó a hablar de esto. Mauricio Leal era un estilista súper profesional y reconocido a nivel nacional por haber trabajado con actrices, modelos, periodistas, cantantes y personas famosas de Colombia. Primero había salido en la noticia de que presuntamente él se había quitado la vida junto a su madre. ¿Y por qué había salido esta noticia? Porque cuando encontraron su cuerpo estaba una carta que decía lo siguiente: los amo, perdónenme, no aguanto más. A mis sobrinos y hermano les dejo todo. Con todo mi amor, perdóname, mamá. Y ahora vamos con esta parte. El cuerpo de Mauricio y de su madre lo encontró su hermano y su chofer. Y obviamente los medios de comunicación entrevistaron al hermano Jonier Leal. Todo el mundo empezó a sospechar de él, ya que era muy frío en cada entrevista. Él hablaba con mucha tranquilidad después de haber perdido a su madre y a su hermano. Cuando usted llegó a la escena del crimen, ¿vio la carta? La vi en la cama, mas no me acerqué ni la leí porque era muy lejos de donde nosotros estábamos. Y ya pues, al nosotros llegar allí al lugar de los hechos, nos conmocionamos mucho y decidimos no tocar absolutamente nada, sino dar de inmediato informe a la policía. Luego de varios meses y semanas y largas investigaciones, todo apuntaba a que el principal sospechoso de la muerte de Mauricio Leal y su madre era Jonier Leal, el hermano. Luego, la Fiscalía General de la Nación probó posteriormente que Mauricio Leal fue forzado a escribir la carta horas antes de morir y que su hermano Jonier Leal habría cometido un doble homicidio. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos, a las víctimas y a todo Colombia
por los hechos acontecidos y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Y esas fueron las palabras exactas que dijo Jonier Leal al declararse culpable. Como este, hay muchísimos casos más de crímenes más famosos en Colombia, así que si quieres una segunda parte, comenta aquí abajito, o si quieres que yo te hable de un caso en específico, también comenta aquí abajito. Suscríbete a mi canal para que empieces a ver un contenido muy chimba que voy a empezar a publicar. Espero te haya gustado el videito y bye.